Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, comunidad de Clases Magnas, a esta tarde de conocimiento. Nos da muchísimo gusto verlos cada semana en estas transmisiones. Por favor, díganos si ven bien, si nos escuchan bien, pues para hacerles llegar la información de manera correcta y contundente y clara. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Jesús Ramírez Gamboa. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ver este tema donde vi que había una gran respuesta de nuestra audiencia, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tal? Suena interesante, se ve sobre los horóscopos. ¿Influyen en nosotros? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Que por cierto, ¿qué signo zodiacal eres? Capricornio. Capricornio, muy bien. Ustedes leyeron su horóscopo de esta semana. Precisamente cómo van a influir? El mío, te comentaba, ¿no? Antes de iniciar, contundente la primera frase, como tú dices, después de leer muchos, así de los proyectos que tienes, el proyecto que tienes pensado llevar a cabo, ¿qué crees? No se va a dar, va a tardar todavía un poco más de tiempo, ¿no? Y yo, excelente. Excelente noticia para iniciar el lunes. Sí. No, bueno, nos vemos después. Pero justo tú nos vas a decir esto, ¿no? O sea, qué manera de empezar la semana, hacia dónde vamos, nuestra energía, todo eso lo vamos a ver, pero un poco antes sobre desde dónde viene, ¿no? La historia. Exactamente, vamos a hablar sobre desde la historia de la astrología, cómo surgen los horóscopos, hasta estudios psicológicos, científicos que se han hecho al respecto. Perfecto. Bueno, pues Jesús, te dejo para que nos llenes la pantalla de conocimiento. Gracias. Gracias. Ok, pues como lo adelantaba Alma, vamos a hablar sobre los horóscopos y su influencia en nuestro comportamiento. Bueno, para empezar, yo soy Jesús Ramírez, estudié la licenciatura en la FES Iztacala, licenciatura en Psicología, y después estudié el diplomado en Divulgación de la Ciencia en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, también en la UNAM. Soy fundador del proyecto de divulgación La Rata y el Perro, que por ahí en los comentarios les dejarán un enlace para que ustedes puedan revisarlo, ¿ok? Y bueno, vayamos entonces a empezar con la charla de hoy. Me gustaría empezar con esta cita del divulgador científico Stephen Jay Gould, que se aplica bastante bien al tema que vamos a hablar justamente el día de hoy, que dice: el mundo, desafortunadamente, rara vez se ajusta a nuestras esperanzas y se niega sistemáticamente a comportarse de un modo razonable. Ya veremos por qué esta cita está aquí en primer lugar. Y bueno, antes vamos a empezar con una brevísima historia de la astrología. Nosotros, como citadinos casi permanentes, quiero pensar que casi todos ustedes viven en la ciudad, ya casi no las vemos, pero eso no significa que no estén ahí. Siguen estando ahí parpadeando durante las noches, vemos cada vez menos, pero ahí están. Las estrellas han sido parte importante en la historia de las civilizaciones. Prácticamente no hay una sola civilización que no haya hecho referencia en sus mitos, en sus leyendas, en sus historias sobre la creación, a las estrellas. Las estrellas fueron vitales en el desarrollo de las primeras civilizaciones. Por ejemplo, casi todas, no solo ejemplos, sino casi todas las civilizaciones utilizaron las estrellas como brújulas y como calendarios, es decir, las utilizaban para orientarse saliendo de casa y de regreso, las utilizaban como calendarios para saber justamente cuándo era la época de la cosecha, cuándo era hora de migrar, cuándo era hora de seguir a los animales, cuándo iban a regresar las principales presas, etcétera, etcétera. Me gusta imaginarme a los primeros hombres, a los primeros seres humanos, mirando al cielo y preguntándose qué son las estrellas, ¿no? ¿Qué son esos puntitos de luz? O sea, en un tiempo en el que se veían muchísimos más que los que vemos hoy en día. ¿Qué son esos puntitos de luz? ¿Por qué parpadean? ¿Qué están tratando de darnos algún mensaje? ¿Están tratando de decirnos algo? ¿Hay alguien detrás de esos puntitos? Y me imagino también a una persona o a lo mejor a algún grupo de personas que estuviera mirando hacia los cielos, que lo hiciera constantemente noche tras noche tras noche, hasta que se dieran cuenta de algo, de que las estrellas siempre salen y se ponen igual que el sol y que la luna, o sea, parecen moverse alrededor de nosotros o sobre nosotros. Y dándose cuenta de esos patrones dijeran, pues
vamos a ver, seguramente algo nos están tratando de decir. Se fijaron también que durante ciertos periodos del año no se veían los mismos grupos de estrellas, ¿no? O sea, por ponerlo a finales de año, aunque en aquel entonces no había algo como a finales de año, aparecían ciertas estrellas que luego, después de unos meses, dejaban de aparecer. Había otro tipo de estrellas, siempre aparecían las mismas estrellas, fijas, así tal cual aparecían, salían, se ponían y listo. Pero también había unas que noche tras noche se estaban moviendo. A esas las llamaron, por supuesto, planetas, ¿no? Eran los planetas que se pueden ver a simple vista desde la Tierra. Entonces, con el registro de estos patrones de movimiento, fue como la astronomía comenzó a ver la luz, es decir, el estudio de los astros, de los objetos celestes. Y, como decía hace rato, fue vital para nuestros ancestros, porque si uno no sabía en qué momento las estrellas iban a cambiar, entonces tampoco sabía cuándo comenzar a cosechar, por ejemplo, cuándo empezar a sembrar o cuándo salir de cacería. Entonces las estrellas fueron la base de nuestra civilización. Podremos decir casi que somos los descendientes de los primeros astrónomos. Y bueno, como las estrellas parecían controlar tantas cosas en la Tierra, es decir, las migraciones animales, las temporadas de calor y de frío, las estaciones, ¿no? El momento de cosecha y de siembra, pues entonces también tenía sentido pensar que a lo mejor y nos estaban controlando nosotros también, ¿no? Es decir, que controlaban cualquier aspecto del ser humano. Y para responder a esta pregunta es que surge la astrología, que la astrología es justamente el intento de entender esta hipotética relación entre los objetos celestes y la vida humana, ¿no? El comportamiento humano, la salud incluso. Entonces pasamos a hablar sobre la historia de la astrología. Hay varios tipos de astrología, hay que destacarlo. No, como todas las civilizaciones se basan en el estudio de las estrellas, hay bastantes tipos de astrología. Hay astrología oriental, por ejemplo, en la China, en India, pero la más famosa y la que más nos ocupa ahorita es la astrología occidental, y esa astrología surge en Babilonia, justamente en la cuna de la civilización, y después pasa a Egipto. En Egipto, de hecho, es donde surge el horóscopo. El horóscopo, es decir, los 12 signos zodiacales que conocemos hoy en día, surgen en Egipto, están cargados bastante de mitología egipcia, y luego de ahí pasan a las manos de los griegos y los romanos. Los griegos, por ejemplo, los alimentaron mucho la filosofía de Aristóteles, la física aristotélica, en la que los objetos se movían, pues ahora sí que porque querían moverse. Y también la alimentaron algunas ideas neoplatónicas sobre un paralelismo entre lo que sucede en el cielo y lo que pasa en la tierra. Y la teoría de los 4 humores, que era una teoría principalmente médica, aunque también psicológica de los griegos, según la cual el comportamiento y la salud estaban dominados por 4 sustancias corporales. Y es en Alejandría en donde se realizan los primeros estudios, no solamente astronómicos, sino también astrológicos, en Alejandría, que en aquel entonces era la ciudad capital cultural del mundo. Con la caída de Alejandría, la astrología se mueve hacia el mundo árabe. Los árabes la rescatan, y los árabes eran buenísimos matemáticos, tan buenos que complejizaron la astrología a la que habían salvado y le añadieron un poco de cálculos matemáticos. Del mundo árabe, la astrología regresa a Europa a principios de la Edad Media, y fue entonces cuando empezó a gozar de una popularidad tremenda, porque se la enseñaba en universidades, tanto los príncipes, los reyes, como las personas de la calle, por así decirlo, sabían de astrología. Incluso los papas pedían astrólogos, pedían consejo, a los astrólogos. Los reyes, cada corte real tenía su propio astrólogo. Entonces, esa fue como la etapa de oro de la astrología. No quiere decir que estuviera exenta de críticas en aquel entonces, pero principalmente estaba en auge. No había diferencia en aquel entonces entre astronomía y astrología como sí la hay actualmente. Pero todo eso cambia con la llegada del siglo XVI y el inicio de la revolución científica. Primero, la astrología estaba basada en un sistema en el que
Tierra estaba en el centro no solo del sistema solar, sino del universo, es decir, la Tierra estaba fija y todos los demás planetas y el Sol y la Luna y las estrellas giraban alrededor de ella, ¿no? Pero entonces con la llegada de Copérnico y de Galileo, pues se acaba este sistema, ¿no? Copérnico y Galileo demuestran matemáticamente y astronómicamente también, por supuesto, que no hay, que la Tierra no es el centro del universo, no es el centro del sistema solar, ni siquiera, ¿no? Sino que más bien somos un planeta más que giramos alrededor del Sol. Entonces ese es el primer golpe a la astrología. El otro golpe viene justamente también de Galileo, que inicia la ciencia moderna mediante la fusión de la razón y del método experimental, y derribando de esta manera la física aristotélica. Es decir, la física de Aristóteles, que había estado dominando durante casi 10 siglos el mundo occidental, bueno, el mundo europeo, se cae precisamente por la acción de Galileo y luego de Newton. Newton es quien termina el trabajo con sus trabajos sobre la gravitación universal, sobre la física, sobre la óptica, y entonces con la revolución científica del siglo, que empieza en el siglo XVI y acaba 100 años después, se refutan dos de las bases principales de la astrología, es decir, la física aristotélica y la teoría tolemaica del sistema solar, en la que la Tierra está inmóvil en el centro del sistema solar. Entonces, con la revolución científica pasamos al inicio de la Ilustración, y durante la Ilustración, justamente se le llamó Ilustración porque era una época en la que todo el mundo estaba ávido de conocimiento científico, ¿no? Y empezaron a rechazarse supersticiones, teorías antiguas, teorías paganas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente con el auge de la astronomía, la astrología va perdiendo su popularidad, va siendo cada vez más dejada a un lado como una superchería, como una superstición ahí un tanto extraña, medio exótica, y el comportamiento humano pasa a ser estudiado primero por la filosofía, al menos hasta el siglo XIX, y luego, a partir del siglo XIX, por ahí de mediados del siglo XIX, pasa a ser estudiado por la biología, la psicología y la sociología, mientras la astronomía se dedicaba a estudiar el cielo. La astrología tendría que esperar hasta el siglo XX para recuperar un poquito de esa antigua popularidad que tuvo, con un astrólogo inglés llamado R.H. Naylor. Y R.H. Naylor es famoso, es recordado porque él hizo una predicción sobre un avión inglés que se iba a estrellar, y porque escribió una columna en un periódico inglés en la que hacía una especie de horóscopo. De hecho, él es el inventor del horóscopo tal cual lo conocemos hoy, es decir, estas columnas que aparecen en las revistas o actualmente en internet, son una creación exclusiva de R.H. Naylor. Él se basó en la astrología antigua para crear estas columnas nuevas. Y también tuvieron un poco de impulso por parte del trabajo del psicoanalista Carl Gustav Jung. Jung, como tal, me parece que él no apoyaba la astrología, él la llamó que era el compendio psicológico de la antigüedad, pero los astrólogos modernos empezaron a utilizar el trabajo de Jung como para complementar, para darle una base psicoanalítica a la astrología hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como horóscopos. Una práctica sobre todo New Age y que es bastante popular sobre todo en los periódicos, en las revistas, repito, en internet y también pues ya sabemos, a finales de año cada vez tenemos más astrólogos que hacen sus predicciones para el año que entra. Entonces, pasamos a explicar justamente qué es el horóscopo. El horóscopo es, digamos, una de las principales herramientas de los astrólogos. Es una especie de mapa estelar que describe las posiciones de las estrellas y de los planetas y del Sol y de la Luna vistos desde la Tierra del día en que uno nació, ¿okay? Justamente así como pueden verlo aquí al lado, ese es más o menos el aspecto que tendría un horóscopo. Obviamente para cada persona tendría como sus propias particularidades, porque obviamente las posiciones no son las mismas, ¿no? Los planetas se están moviendo constantemente. Pero bueno, entonces los astrólogos se basan en este dogma que tienen, que es como es arriba, es abajo. Entonces ellos tienen esta idea de que hay un microcosmos que somos nosotros
y un macrocosmos, que es pues el cosmos, ¿no? Lo que conocemos como el espacio. Ellos pensaban que tal cual las cosas se movían arriba en los cielos, tal cual se movían en nosotros, dentro de nosotros. Para eso se servían justamente de la teoría de los 4 elementos y de la teoría de los 4 humores de la antigua Grecia. Entonces, estas cartas, estos mapas astrales, lo que describen son nuestras motivaciones, nuestra historia de vida, nuestras personalidades, y eso lo hacen siempre con base en los movimientos de las estrellas, porque consideran, por ejemplo, si no mal recuerdo, el Sol significa algo así como liderazgo, ¿no? Entonces, para cada persona, los movimientos del Sol dentro de su carta, de su mapa astral, van a ser obviamente diferentes, ¿no? Entonces, acabo de describir un poquito de la historia y de las ideas principales de la astrología. Pero, si también dije, durante la revolución científica, los 2 principales pilares de la astrología fueron derribados, o sea, la física aristotélica y la idea de la Tierra como el centro del mundo, del universo, perdón, ¿por qué todavía hay gente que cree en los horóscopos, ¿no? Ya no digamos en la astrología tiene sus propias, es una cosa aparte, pero en los horóscopos, es decir, en estas columnas que salen en las revistas que parecen describirnos, que siempre latinan, ¿no? Parece que siempre tienen algo para decirnos, ¿por qué la gente sigue creyendo en esto? Entonces es ahí donde entra la psicología. La psicología como ciencia del comportamiento está interesada sobre todo en cómo reaccionamos o en cómo nos movemos por el mundo, y parte de eso, o sea, implica estudiar todas estas cosas sobre los horóscopos, ¿no? Porque parecería que hay algo ahí. Entonces, uno de los primeros estudios, casi el primero, que es el que le da el nombre al efecto que me preocupa explicarles, es el experimento de Bertram Forer, que era un psicólogo que en 1943 diseñó un estudio que hoy es considerado un clásico de la experimentación en psicología, y que lo mejor de todo, ustedes mismos pueden diseñar uno similar y correrlo con a lo mejor su familia, con sus amigos, con alguien con quien quieran compartir esto. Es un experimento sencillísimo, muy elegante y que ilustra bastantes cosas acerca de los horóscopos. Para empezar, Forer diseñó un test de personalidad y se lo presentó a 39 de sus alumnos de la clase de introducción a la psicología. Este test tenía unas preguntas como sobre el carácter, sobre pasatiempos, sobre cosas así, cosas bastante cotidianas. Y les pidió que lo respondieran y que después les iba a dar los resultados después de una semana. A la semana llega Forer con 13 enunciados. A cada alumno le entregó 13 enunciados que eran los resultados de sus respectivos test. Él les dijo que había hecho la interpretación, ahí estaban los enunciados, y cuando se los entregó les dijo también que sí podían evaluar 3 cosas. Primero, la efectividad del test en una escala del 0 al 5. Luego, evaluar si el test revelaba realmente aspectos de su personalidad, también en una escala del 0 al 5, donde 0 es no revela nada y 5 es latino a todo. Y que calificaran cada uno de los 3 enunciados como verdadero o falso, ¿ok? Según fuera el caso. Entonces los alumnos de Forer leyeron los enunciados, leyeron sus resultados y evaluaron el test, ¿no? Sobre los primeros 2 aspectos, sobre el primer inciso, la mayoría de los estudiantes puntuó 4 y 5, que si vemos aquí atrás era la efectividad del test, es decir, qué tan efectivo, qué tan bueno era el test para predecir o para decirme cómo era mi personalidad. Casi todos evaluaron con 4 y 5, lo cual nos dice era un muy buen test. Sobre la segunda evaluación, igual, las mismas puntuaciones, 4 y 5 sobre todo. En estos 2 incisos, ninguno de los alumnos contestó que 0. Absolutamente nadie dijo que no servía para nada. Todos estuvieron más tendiendo hacia el 4 y el 5. Y 36 de los 39 alumnos calificaron como verdaderas entre 8 y 12 de las 13 afirmaciones. Entonces, este es un resultado muy sólido. Quisiéramos tener un test de personalidad que fuera capaz de decirnos tantas cosas con esta exactitud, porque imagínense lo que podríamos hacer.
Podríamos hacer un montón de cosas, podríamos contratar personas, podríamos evaluar a los alumnos, etcétera, etcétera. No, parece ser un test bastante sólido. El asunto es que Forer les había dado los mismos 3 enunciados a sus estudiantes. Todos y cada uno de los 39 estudiantes recibieron las mismas 13 frases y las calificaron como muy precisas y bastante buenas descriptoras de su personalidad. De hecho, lo describe tal cual en el artículo, es una de las partes más divertidas del artículo, porque cuando terminaron de evaluarlas, Forer les pidió que tomaran, les dijo que iba a leer la primera oración. Él tenía una copia de los enunciados, dijo que iba a leer la primera y les pidió que alzaran la mano si habían leído algo semejante en sus resultados. La leyó en voz alta y automáticamente todos alzaron la mano, se voltearon a ver y se empezaron a reír, ¿no? Cabe resaltar que todos los alumnos o algunos alumnos le pidieron a Forer una copia de las frases para poder realizar este experimento con sus amigos, ¿no? Para realizar el truco, así le llamaron. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Ahí tenemos un ejemplo de los enunciados. Por ejemplo, el primero dice: tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y te admiren. Tienes a ser disciplinado y controlado por el exterior, pero preocupado e inseguro por dentro. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Este tipo de oraciones eran las que encontrábamos en las 13 oraciones que Forer les dio a sus alumnos. Y lo más interesante es que Forer las había sacado de un libro de horóscopos. Entonces, si alcanzan a ver cuáles son algunas características compartidas de estas 3 frases, vamos a verlas un poquito. Para generar un efecto Forer, estudios posteriores, se han hecho bastantes estudios sobre este efecto Forer, porque es importante no solo por el tema de los horóscopos, sino también por el tema de la evaluación de personalidad, que es un área de bastante importancia en la psicología, sobre todo en la psicología clínica. Estos estudios han revelado varias cosas. Han revelado que el efecto Forer, por ejemplo, es más fuerte y es más fácil de crear entre más vagos y generales sean esos enunciados. Si se dan cuenta, en esta parte de acá dice: a veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Es una frase muy vaga en realidad, si se dan cuenta, no es muy específica, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no somos de una manera en cierto lugar y de otra manera en otro lugar? Piénsenlo, ¿se comportan igual en el trabajo que con su familia o con sus amigos? Entonces, en esta generalidad caben bastantes cosas, ¿no? Y por eso los alumnos de Forer en el experimento original pues se sintieron identificadas con este tipo de afirmaciones. Para fortalecer el efecto Forer, los enunciados también tienen que estar en segunda persona. Fíjense, les está hablando a ustedes, te está hablando a ti, y eso fortalece el impacto, de que alguien me está describiendo a mí, ¿no? Y es solamente para mí, que es algo que tendemos a ignorar, por ejemplo, cuando leemos horóscopos, que no solamente los estoy leyendo yo, sino lo están leyendo bastantes personas. Otra que también es muy, muy curiosa, muy divertida: para generar un efecto Forer, tenemos que generar siempre interpretaciones favorables. Siempre suavizan, por ejemplo, aquí tiendes a ser disciplinado y controlado por el exterior, pero preocupado e inseguro por dentro. Tiendes a ser disciplinado y controlado por el exterior, ese podría ser considerado favorable. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Entonces, todas estas son interpretaciones favorables. No van a encontrar, o difícilmente van a encontrar, una interpretación que no sea agradable, ¿no? Que no suene bonito en un horóscopo. Y aquí hay otra cosa. En el experimento de Forer casi todas eran interpretaciones agradables, bonitas, y estudios posteriores encontraron que las interpretaciones negativas, las interpretaciones feas, eran mejor aceptadas entre mayor fuera el rango percibido o el estatus percibido de quien me las decía. Es decir, entre más popular, por ejemplo, sea un astrólogo que me diga que me dé alguna interpretación negativa, más fácil es que yo la acepte. Entre mayor apariencia de científico tenga el experimentador que me entregue un enunciado Forer, más fácil voy a aceptar yo esa descripción como verdadera, ¿okay?
Y por último, las creencias previas también son un factor importante para generar un efecto Forer, porque hay estudios en donde se ve que las personas que creen en la astrología, para empezar, son más propensas a creer las interpretaciones que se les entregan en el efecto, para generar un efecto Forer. Las personas que no creen en la astrología es más difícil que las acepten. Esto no quiere decir que las personas que no creemos en la astrología estemos protegidas, porque el efecto Forer parece ser universal. Es decir, en todas las personas se han hecho estudios incluso de diferentes culturas. Recuerdo uno en donde se compararon los resultados de alumnos estadounidenses y de alumnos chinos, y en ambos grupos había personas que creían y que no creían en la astrología. Pero ambos reportaron como bastante fiables unos enunciados de tipo Forer que les habían entregado y que les habían dicho que provenían de un horóscopo, ¿no? Incluso las personas de esos experimentos que no creían en el horóscopo, los valoraron como buenas descripciones de su personalidad, aunque no creían, e hicieron explícito el hecho de que no creían en el horóscopo. ¿Okay? Bueno, hasta aquí tenemos un efecto bastante interesante que parece explicar el por qué los horóscopos parecen siempre atinarles a nuestra personalidad o a lo que nos está ocurriendo en ese momento de nuestras vidas, etc., ¿no? También ya vimos que las principales bases de la astrología pues, fueron refutadas hace ya bastante tiempo. Pero, ¿por qué entonces las personas siguen creyendo en eso, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo personas a nuestro alrededor que siguen leyendo horóscopos, que se dejan guiar a pies juntillas por su horóscopo diario, semanal o mensual o lo que sea? Si ya parece que todos sabemos que los horóscopos o que la astrología no tiene bases científicas. Bueno, pues esa es una pregunta también muy interesante y que trataremos de resolver desde esta perspectiva de acá. Para empezar, quisiera presentarles a Burrhus Skinner. Él es considerado el psicólogo más influyente del siglo XX y fue el más influyente del siglo pasado porque tocó muchísimos temas a lo largo de su carrera. Tocó temas desde de importancia social hasta temas de importancia filosófica, pero aquí quisiera centrarme en uno de sus trabajos más populares, que también fue uno de sus primeros experimentos conocidos. Él lo que hizo fue trabajar con palomas, principalmente palomas y ratas, pero en este experimento trabajó con palomas y generó palomas supersticiosas, entre comillas. ¿Okay? Para empezar, en este experimento Skinner metió palomas en sus cámaras experimentales. Las cámaras de condicionamiento operante de Skinner eran aproximadamente de este tamaño, unos 30-40 centímetros de altura, y estaban equipadas con una palanca o con una cadena, o en el caso de las palomas, con una tecla para que las aves las picotearan. Cuando las aves las picotean, obtienen comida, ¿no? Hay una abertura en un lado de la caja por donde cae la comida, y las palomas, después de picotear la figura, la tecla, obtienen comida. Entonces, en este experimento Skinner mete a las aves en sus cámaras experimentales, pero en lugar de conectar el comedero a la tecla, lo conecta a un temporizador, y este temporizador cada 15 segundos va a activar el comedero para que caiga la comida. Y Skinner mete a las aves en estas cajas y ahí las deja. Y después, cuando voltea a verlas, cuando regresa, se encuentra con que las palomas están haciendo unas cosas muy extrañas. Había una paloma de las que metió en las cajas que estaba dando vueltas así sobre su propio eje, en el sentido de las manecillas del reloj. Había otra paloma que estaba picoteando una esquina de la caja. Había otra paloma que hacía como si estuviera picoteando, ¿no? Hacía este movimiento, pero sin llegar a tocar el piso de la caja. Había otras que se balanceaban, ¿no? Que movían el cuello en esta forma muy extraña y extendían las alas. Entonces, lo que sucedió en estos experimentos fue que la comida fue entregada por el temporizador justamente cuando las palomas se encontraban haciendo esa conducta en particular, ¿no? Picoteando la caja, moviendo la cabeza, dando vueltas, y lo que sucedió es que esa comida reforzó esos comportamientos. Y entonces las palomas empezaron a comportarse de la forma en que les había llegado, digamos, la comida. Skinner, en su artículo original, esto fue en 1948, extrapoló estos resultados a la conducta supersticiosa humana. Lo hizo
más o menos a manera de metáfora. Pero lo interesante es que 30 años después estos experimentos fueron replicados, y no solamente con humanos, ¿no? Porque ustedes podrían decirme, bueno, es que esas eran palomas, ¿no? O sea, nosotros no vamos a caer en un juego así de manera tan sencilla. Yo les respondería sí, pero no. Porque los experimentos que vamos a ver a continuación son justamente similares, por no decir casi idénticos al de Skinner, con la particularidad de que están hechos en seres humanos. En el primero, en el de Wagner y Morris, vamos a tener como sujetos a niños pequeños, y en el de Ono utilizaron estudiantes universitarios. En el primero, en el de Wagner y Morris, metieron a los niños en una habitación grande, y había en esa habitación un payaso mecánico. Ese payaso mecánico entregaba canicas, igual lo hacía como el temporizador en la cámara de Skinner, entregaba las canicas cada cierto tiempo, independientemente de lo que los niños estuvieran haciendo. Los experimentadores les dijeron a los niños que tenían que tomar esas canicas y meterlas en una caja que estaba pegada en la pared para obtener un juguete, y los dejaron ahí un rato. Entonces cuando regresaron teníamos a los niños haciendo cosas muy extrañas. Había unos niños que le daban besitos en la nariz a Bobo, al payaso que les entregaba las canicas. Había otros que se paraban enfrente y le movían la cintura a Bobo. Había otros que saltaban enfrente de él, así haciendo este movimiento. Pero eso era independiente de lo que Bobo hacía. Es decir, Bobo cada cierto tiempo entregaba las canicas. Lo que los niños aprendieron a hacer fue solamente que estas conductas parecían tener una relación con la entrega de canicas, cuando en realidad no era así. Si un niño se hubiera quedado sentado sin hacer nada, igual hubieran aparecido las canicas. No fue lo que sucedió, es decir, todos los niños hicieron algo, pero podrían haberlo hecho. ¿Okay? Y en el otro experimento, en el de Ono, que fue en estudiantes universitarios, fue similar a los estudiantes. Los metieron en una especie de cubículo donde tenían 3 palancas frente a ellos, y enfrente en la pared tenían un contador de puntos. La única instrucción que les dieron los experimentadores fue: tú consigue la máxima cantidad de puntos que puedas. También el contador estaba trucado. El contador esta vez no lo daba cada cierto tiempo, sino que lo iba dando casi aleatoriamente. Pero esto no lo sabían los alumnos. Y lo que observaron en este experimento fue algo todavía más curioso, porque observaron, no todos los estudiantes desarrollaron una superstición, pero sí la mayoría. Y no solamente desarrollaron una superstición, es decir, las palomas todo el rato estuvieron dando vueltas en la caja o picoteando la esquina, ¿no? Y era lo único que hacían. Pero en este experimento, una misma persona cambió de superstición o de conducta supersticiosa varias veces a lo largo del experimento. Había un caso particular, como uno de los más extremos, en el que una alumna estaba tocando la palanca en el momento en el que apareció un punto en el contador, y entonces empezó a tocar todas las palancas y luego empezó a tocar las paredes, y hizo esto durante, ¿qué les gusta?, 10 minutos. Después un punto volvió a aparecer justamente cuando ella se estaba bajando de la silla, y entonces lo que empezó a hacer fue saltar. Empezó a saltar. Y estuvo saltando durante 15 minutos hasta que un punto apareció justo cuando ella estaba saltando y su zapatilla rozó, que la tenía en la mano, rozó accidentalmente el techo. Y entonces estuvo haciendo esto durante otros 25 minutos hasta que se cansó, ¿no? Entonces, este tipo de supersticiones aparecieron, recordemos, por acciones 100% al azar en los 3 experimentos, ¿no? O sea, las personas percibían una relación entre su comportamiento y el reforzador que aparecía, ¿no? Las canicas en el caso de los niños y los puntos en el caso de los estudiantes universitarios de Ono. Hay algunos investigadores que proponen, bueno, sí, pero no es que la gente crea realmente que su conducta tiene ese efecto, ¿no? Sino que más bien lo hacen, ahora sí que para estar seguros, ¿no? Por si acaso. Yo no veo en realidad una competencia entre ambas explicaciones, ¿no? O sea, realmente pónganse a pensar qué tanto de nuestro comportamiento es así 100% razonado, 100% consciente,
Y piensen en lo sencillo que podría haber sido preguntarles a los sujetos de experimentación, a las personas que participaron en los experimentos, por qué estaban haciendo eso. Puede ser que sí, por condicionamiento operante, como las palomas de Skinner, pero también puede ser que precisamente en el momento en el que les pregunten las personas no sepan y digan, pues por si acaso, ¿no? por si funciona. Y entonces estos experimentos revelan bastante sobre el por qué nosotros creemos ciertas cosas. No pónganse a pensarlo. Basta a lo mejor con una vez o dos que leamos el horóscopo y que parezca que nos describe acertadamente, y ya vimos lo fácil que es lograr eso, para que nosotros empecemos a creer que el horóscopo de verdad tiene alguna influencia sobre nosotros, ¿no? Y otra de las razones u otro de los fenómenos que me gustaría comentarles es el fenómeno de los sesgos cognitivos. Con los sesgos cognitivos justamente tiene que ver con esta parte que les decía antes, no, nuestra conducta no todo el tiempo es 100% consciente, no todo lo hacemos razonadamente, no somos máquinas de razón como reza en los mitos antiguos, ¿no? De que los hombres somos seres racionales. No siempre. Siempre estamos tomando atajos, siempre estamos actuando en automático, por así decirlo, y los sesgos son lo que nos ayuda a entender cómo y por qué actuamos de esa manera. Son un comportamiento de origen evolutivo, de posible origen evolutivo. Podrían haber surgido como adaptaciones para que nuestros ancestros la tuvieran más fácil para sobrevivir hace millones de años. Eso quiere decir que no son buenos ni malos, ¿no? Suena como sesgo cognitivo, suena como si estuviera diciendo que es algo negativo, cuando en realidad no lo es. Simplemente es, por ponerlo de una manera muy tosca, el modo por default en el que funcionamos. Y uno de los sesgos más comunes e importantes es el sesgo de confirmación, que es esta tendencia nuestra a favorecer, a recordar y a buscar la información que confirma nuestras creencias. Pero no solo eso, sino que también nos vamos a mover en ambientes y nos vamos a relacionar con personas que nos retroalimenten y nos confirmen o nos ayuden a confirmar estas creencias. Piénsenlo, si el contacto con seres humanos es una de nuestras motivaciones más importantes, tiene sentido que yo me integre a un grupo y que comience y que veo que si ese grupo tiene ciertas creencias, ciertos pensamientos, pues yo me voy a integrar y voy a moverme con aquellos que confirmen aquellas creencias que yo ya tenía, ¿no? Entonces, este sesgo es importantísimo porque piensen cuántas, por ejemplo, lo pueden ver en el famoso algoritmo de Facebook. Facebook es básicamente una ampliación de ese sesgo, ¿no? Facebook nos va a tirar solamente las cosas a las que ya reaccionamos y lo podemos ver como una metáfora de cómo funcionamos nosotros. Nosotros vamos a confirmar, a recordar información que esté de acuerdo con nuestras creencias. Pero además el sesgo de confirmación nos va a hacer que la información ambigua, es decir, la información que no sepamos si está a favor o en contra de nuestras creencias, no importa, la vamos a interpretar a nuestro favor, ¿okay? Y en el caso de la astrología, es curioso lo que sucede porque siempre, seguramente habrá personas en la audiencia que estén pensando, no, pero es que de verdad, o sea, me pasó 2 veces que el horóscopo me describió, me pasó una vez que el astrólogo me hizo un horóscopo y me describió, sí, pero ¿hasta qué punto es más fácil recordar los triunfos de nuestras creencias y no los fracasos? Por eso es que en disciplinas científicas o en la filosofía se valora tanto este debate constante de ideas, ¿no? Para no quedarnos atrasados, porque si estamos confirmando todo el tiempo nuestras creencias, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces la ciencia y la filosofía son disciplinas que valoran mucho eso, valoran mucho ese combate de ideas, esa confrontación de ideas y de creencias. Pero en la vida cotidiana no estamos acostumbrados a hacerlo. Tampoco deberíamos, ¿no? Porque como decía al inicio, son adaptaciones y nos permiten movernos por el mundo de una manera mucho más sencilla. Pero pueden traer complicaciones, eso sí, y en el caso de la astrología y de los horóscopos, pues es muy importante entender cuáles son esas complicaciones. Por ejemplo, bueno, la astrología en realidad no parece tan dañina si la comparan con otras pseudociencias como la homeopatía, como el psicoanálisis, etcétera, pero lo cierto es que sí posee ciertas desventajas y peligros, el mayor de los cuales creo yo que es estamos anulando nuestra capacidad de pensar de forma crítica.
Pensar de forma crítica no es algo que hagamos por default. Mientras preparaba yo esta clase, leí un libro de astrología y la autora nos recomendaba suspender nuestro modo tradicional de pensar para poder creer en la astrología, refiriéndose sobre todo al pensamiento crítico científico, a la razón, pero ella estaba partiendo de un error porque la razón no es nuestro modo natural de pensar. No sé si hay algún modo natural de pensar en el ser humano. Pienso que pueden ser los sesgos cognitivos, que como hablé antes eran o pueden ser de origen evolutivo, pero la razón no es nuestro modo default de pensar, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es aprender a pensar de forma crítica, lo cual es valioso en áreas, no en la ciencia, porque no todos somos científicos, pero en la política, por ejemplo, o en la toma de decisiones, o en todo lo que tenga que ver con la vida pública, con nuestra vida social, es importantísimo pensar de forma crítica para poder filtrar información que es verdadera, que es cierta, información que puede ser perjudicial, que es dañina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las principales desventajas que veo yo en la astrología es que si los astrólogos te están diciendo, bueno, sí, anula tu pensamiento crítico, tu pensamiento racional, yo lo tomaría con mucho cuidado porque esa anulación se puede generalizar a otros aspectos de nuestras vidas. Y otra desventaja que es un poquito más cultural y un poquito más romántica es que si yo opto por la astrología, me vuelvo incapaz de valorar y de apreciar el conocimiento que nuestra especie ha acumulado desde hace mucho, prácticamente desde finales del siglo XVI, ¿no? Todo el conocimiento astronómico, el conocimiento filosófico, el conocimiento sobre nuestro comportamiento, realmente me vuelvo incapaz de valorarlo. Por eso decía yo que es un poquito como más romántico y más cultural, ¿no? O sea, estamos haciendo a un lado todo ese conocimiento, no necesariamente, pero puede suceder. Estamos haciendo a un lado todo ese conocimiento en favor de una práctica, ¿no? Que a lo mejor sí me puede producir cierta satisfacción, me puede dar cierta paz, me puede transmitir incluso una sensación de espiritualidad, pero al costo de aislarme, ¿no? Aislarme culturalmente del resto del conocimiento humano. Que yo no digo que esté mal la parte espiritual, ¿no? La parte espiritual de todos y cada uno de nosotros es muy importante, pero también hay que valorarla en cuanto a las otras esferas de nuestra vida. Y bueno, así llegamos al final de esta clase. Espero que la hayan disfrutado, espero que les haya gustado bastante. Y entonces damos inicio a la sección de dudas y comentarios, ¿no? Cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier comentario que quieran hacer al respecto sobre el tema, es momento de pasar a ello, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Jesús. Pues nos llevaste de esta parte de la historia, de la astrología, empezar a dar como esta parte de una base, de alguna u otra forma científica, como tal, que las culturas antiguas veían a los astros con datos, leían el comportamiento de los astros para dar estos datos precisos, ¿no? Y justo exacto. Después, por supuesto que ya avanzando en la humanidad y todo eso, pues empezaron a de alguna u otra forma a crearse tendencias, ¿no? Hicimos ahí una interacción con nuestra audiencia que decíamos que qué signo zodiacal eran, nos decían sí. Tauro, Aries, Piscis, y precisamente Vivian Mafis nos dice que si estamos desacreditando o no a la astrología. Esa es una muy buena pregunta, porque realmente, por ponerlo de alguna forma, la astrología desde que ocurrió la revolución científica ya está desacreditada. Yo no pongo en duda el valor que para ciertas personas la astrología pueda tener, ¿no? Como en esta parte final que comentaba puede haber personas que sientan cierta experiencia espiritual en cuanto a la astrología, ¿no? Que les sirva de sostén a lo mejor emocional, ¿no? Lo que sí estaba haciendo es que al menos científicamente, desde la perspectiva científica, la astrología está desacreditada.
Mi tesis de licenciatura fue una de las conclusiones fue justamente sobre a lo mejor el posible impacto positivo que pueden tener este tipo de ideas, ¿no? Este tipo de pensamiento mágico en las personas, ¿no? Por eso es que decía yo, no necesariamente está mal, ¿no? Porque al final el pensamiento mágico se sostiene justamente de estos sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, por ponerlo de alguna forma, es el modo por default de pensar. A lo mejor lo que podría decir yo es que si uno quiere creer en la astrología, muy bien, pero que no extrapole esas conclusiones de la astrología a otros ámbitos donde podría llegar a ser peligroso, como decía yo durante la presentación, ¿no? Es decir, que sí, si quieres creer en la astrología, si quieres creer que las estrellas y los planetas giran alrededor de la Tierra y impactan en tu vida, está bien, pero que eso no te limite en tanto a las otras esferas del conocimiento humano, ¿no? Sobre todo en la toma de decisiones, por ejemplo, políticas. No que eso se quede en la esfera de lo privado, pero que en lo público, en lo político, por ejemplo, en lo social, ahí sí, lo lamento, pero ahí sí tendría que preferir reinar la razón, el pensamiento crítico, la evidencia científica, etcétera. Claro, por supuesto. Justo de lo que nos comentas, nos hace el comentario Eduardo Hernández. ¿El horóscopo anula la libertad? Esa era una de las críticas que hacían los filósofos medievales al horóscopo, ¿no? Parecería que de cierta forma el horóscopo, al decir que estamos determinados por las estrellas, anula la libertad de las personas. Pero esta crítica se ha repetido, pero sobre todo a las disciplinas que tratan de entender el comportamiento humano de una manera científica, ¿no? Porque la ciencia trata de encontrar, ¿no?, qué es lo que determina los fenómenos. Y si vemos que el comportamiento humano es un fenómeno estudiado por la ciencia, entonces quiere decir que estamos determinados, ¿no? Pero ahí yo podría hacer una distinción. Determinación no es lo mismo que fatalismo, ¿no? Porque los factores que controlan nuestro comportamiento los podemos conocer y los podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Por ejemplo, los psicoterapeutas, eso es lo que hacen, ¿no? Conocen los factores, las variables que controlan nuestro comportamiento y las utilizan en favor de sus pacientes. En cambio, el fatalismo es como esta frase muy popular de cuando te toca y cuando no me acuerdo cuando cómo te toca y aunque no, aunque te quites. Exactamente. Y sí, aunque te quites, ¿no? Exactamente, esa mera. No, que pongas. Eso es fatalismo, ¿no? Pensar que no importa lo que yo haga, de todos modos voy a llegar a un resultado, ¿no? Y el determinismo no, ¿ok? Entonces, si el horóscopo fuera real, no determinaría las acciones de las personas. El estudio científico de la conducta tampoco corta la libertad, ¿no? De hecho, nos la amplía, ¿no? Porque es importante conocer entonces esas variables, ¿no? Para que uno mismo pueda guiar su comportamiento de manera efectiva hacia donde quiera. Claro. Bien, bueno, como lo mencionabas, Jesús, aquí el punto es que este es un espacio de conocimiento y justo damos espacio a todos estos temas, ¿no? Por eso lo quisimos ver desde la psicología, porque por supuesto cómo influye en nuestro comportamiento. Sí. Pero como bien lo dices, podemos abrirnos a escuchar, por supuesto que tenemos que estar siempre receptivos al conocimiento, pero algo bien importante en que hiciste énfasis, no podemos dejar de ser críticos, ¿no? Exacto. Hablando de cualquier tema, exacto, lo que no debe de anular es precisamente como tú lo habías dicho, esta evolución humana, que esta ha sido una conquista biológica, ¿no? Un pensamiento crítico. Exacto, exactamente. No, biológica y cultural también, porque nos ha costado mucho trabajo. Claro, y por eso no queremos decir que, porque nos compartían amablemente su año de nacimiento, sí, y la tendencia, y de alguna u otra forma también he visto cómo están estos coaches astrales, ¿no? Que también, pero que son coach a la vez y en este comportamiento, sí, y que con lo que iniciabas la clase, o bueno, parte de la primera era cómo se mueve el cielo, cómo se mueven los astros, y a lo mejor es la energía que va a tener el mundo, pero no precisamente cada uno, porque si no, imagínense, ¿no? Sí. Todos seríamos igual, todos los acuarios ahorita, todos los piscis, nos estaremos pasando por las mismas situaciones. Por las mismas situaciones, por las mismas experiencias de vida, exacto.
Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias por estar participando. También les hemos puesto en los comentarios la liga donde tú hiciste un análisis, una entrada en tu blog acerca de este tema que ya trabajaste. ¿Qué podemos encontrar en este artículo? Así es, en ese artículo van a encontrar sobre todo más información sobre el efecto Forer. Por ejemplo, si se quedaron con las ganas de saber qué decían los 3 enunciados que Forer le dio a sus alumnos, ahí en la entrada están los 3 enunciados completos, y también hay otros temas que ya no alcanzamos a ver aquí, pero que también están relacionados con el horóscopo, ¿no? O sea, con su influencia, porque de que influencia, como tú lo pones, o sea, de que influencia sí hay. Que sea por los mecanismos que los astrólogos proponen, no necesariamente, ¿no? Pero ahí en esa entrada pueden encontrar más información sobre eso. Perfecto, pues muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Y bueno, ya saben, sigan compartiendo nuestro video, denos like y nos vemos aquí cada semana para compartir un nuevo tema. Los esperamos y seguimos creciendo en esta comunidad. Hasta luego. Hasta luego.